Antes de comenzar la misa, el acólito preparará los sagrados ornamentos que el sacerdote va a utilizar. Primeramente coloca la casulla, la dobla para abrirla, no doblar casullas que contengan metales para evitar daños. Doblar las cintas en forma de zigzag. Luego se coloca la estola en forma de H. Seguidamente se coloca el manípulo en forma de I. Luego se desenreda el cíngulo, el cual se coloca sobre la casulla en un diseño de letra S. Luego se coloca el alba, se doblan las mangas hacia adentro. Se levanta la base del alba y se la abre por sobre la misma. Luego abrir el amito, colocarlo sobre el alba y doblar las puntas en forma simétrica. Las cintas también se doblarán con un diseño de zigzag. Finalmente se coloca el velo del cáliz y el corporal. El sacerdote tomará el amito, lo tocará con su cabeza diciendo una oración y luego lo colocará sobre sus hombros y lo atará sobre su cuerpo. Luego vestirá el alba, el acólito asistirá al sacerdote de ser necesario. El acólito pasará luego el cíngulo al sacerdote. Luego tomará el manípulo, lo besará, pero no en la cruz, y lo integrará al sacerdote. El sacerdote besará la cruz del manípulo. El acólito tomará la estola, la besará, nuevamente no besará en la cruz, y la pasará al sacerdote, quien se la pondrá sobre los hombros. El acólito asistirá. Luego el acólito abre la casulla doblándola. Recordar no doblar casullas que contengan metales para evitar daños. El sacerdote tomará la casulla y la colocará sobre su cabeza. El acólito asistirá al sacerdote, que puede atarse la cinta sobre su cuerpo. Uno de los acólitos preparará el altar para la misa. Primero encenderá las velas. Se subirá al altar por los costados y primeramente se encenderá la vela del lado de la epístola. Luego encenderá la vela, descenderá por el costado del altar, se dirigirá al centro, hará una genuflexión y procederá a encender la vela del lado del Evangelio, nuevamente ingresando por el costado del altar. Repasemos las inclinaciones que deberá hacer el acólito. Hay tres tipos. El primero es una inclinación leve de cabeza, el segundo una inclinación media y el tercer tipo es una inclinación profunda. La procesión hacia la misa comienza con el agua bendita. El acólito tomará con su dedo mayor y colocará un poco de agua en el mismo, la pasará al segundo acólito, quien a su vez la pasará al sacerdote. Luego hace la señal de cruz junto con el sacerdote. Uno de los acólitos hará sonar la campana para advertir a la feligresía.
Los acólitos entran uno junto al otro y se ponen cada uno a los lados del sacerdote, con sus manos juntas sobre el pecho. Si hay solo un acólito, éste se colocará a la derecha del sacerdote. Hacer una genuflexión junto con el sacerdote y asistirle cuando sube al altar. Como ya dijimos, si hay solo un acólito, éste permanecerá del lado de la epístola del altar. Las razones son que no perderá tiempo el acólito para hacer la genuflexión junto con el sacerdote y también para asistirle cuando éste sube al altar. El sacerdote sube al altar siempre con su pie derecho. Ambos acólitos contestarán las oraciones del sacerdote. En este video solo uno de los acólitos responde para mayor claridad. Al hacer la señal de la cruz, los acólitos dejan su mano contraria sobre el pecho. Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificat juventudem meum. Judicame Deus et discerne causa meum digenta non sancta, ab homine iniquo et doloso errore me. Quia tu est Deus, fortitudo mea, quari me repelisti, et quari tristis in cedo, dum affligident me inimicus. Mitto lucem tuum et veritatem tuum, ipse me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intriable ad altare Dei, ad Deum glorificat juventudem meum. Confitebor tibi in cithara Deus Deus meus, quae tristis est anima mea, et quae tenturbas mea. Spera in Deo, quod mater confitebo eli, salutare voltus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum glorificat juventudem meum. Agitorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit caelum et terram. El sacerdote reza el confiteor. Tenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michael Arcangelo, Beata Ioanna Baptiste. Sanctus Apostolos Peter et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui beccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precord Beata Mariam Semper Virginum, Beata Michael Arcangelum, Beata Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum. Cuando el sacerdote termina de rezar el confiteor, la contestación se hace inclinando la cabeza hacia el sacerdote. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Seguidamente los acólitos dirán el confiteor, inclinándose profundamente hacia el altar. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michael Arcangelo, Beata Ioanna Baptiste, Sanctis Apostolis Peter et Paulo, omnibus sanctus et tibi pater, quia vicabi nimis cogitatione verba et opere, miraculpa, miramax, miraculpa. Idio precord Beata Maria Semper Virginum, Beata Michael Arcangelum, Beata Ioanna Baptistam, Sanctus Apostolos Peter et Paulum, omnes sanctos, et de pater, orare per me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos vitam aeternam. Amen. Levantar la cabeza y hacer la señal de la cruz junto con el sacerdote, quien dirá las palabras: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus tu conversus vivicabis nos. Et plebs tua letebitur in te. Ostendi nobis Domine misericordiam tuum. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudia rationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Nuevamente los acólitos asistirán al sacerdote al subir al altar. Los acólitos se levantan, se dirigen al centro, hacen una genuflexión y luego cada uno de ellos va a sus costados correspondientes del altar, donde se arrodillarán. Si hay solo un acólito, este se dirigirá al lado del evangelio del altar. Este es el lado opuesto de la epístola. El sacerdote leerá el introito y los acólitos harán la señal de la cruz junto con el sacerdote. Quoniam unicus et pauperosorum meum,
et dimitte omnia peccata mea, Deus meus. Los acólitos contestarán al Kyrie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. El sacerdote luego reza la gloria. Deo, et in terra pax hominibus, bona voluntatis, laudamus Dei, benedicimus Dei, adoramus Dei, miseris et exterum Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, Al final de la gloria, los acólitos harán la señal de la cruz junto con el sacerdote. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. El sacerdote luego reza la colecta. Oremus. Protector in te sperantium Deus, sine quo nihil est val. En esta parte puede haber más de una oración. Los acólitos estarán atentos a las palabras per omnia secula seculorum. Tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. El sacerdote lee la epístola. Lectio Epistoli Beati Petri Apostoli. Cuando el sacerdote termina de leer la epístola, coloca su mano izquierda sobre el altar. Esta es la señal para los acólitos contestar. Deo gratias. Los acólitos se levantan, se dirigen al centro, hacen una genuflexión. El acólito 2 permanece de pie, mientras el acólito 1 se dirige hacia el costado del altar, del lado de la epístola, donde esperará que el sacerdote termine. Per singulos dies. Alleluia. Cuando el sacerdote se dirige hacia el centro del altar, subir al altar y tomar el misal y su base. Descender por los escalones del frente hacia el centro del altar. Hacer una genuflexión. Luego subir hacia el lado del evangelio del altar. Colocar el misal y su base hacia la esquina del altar. Bajar un escalón, girar hacia la derecha y mirar el altar. Presionarse la frente, labios y pecho diciendo: Lucam. Gloria tibi Domine. Es ad Iesum Al nombrarse nuestro Señor, o, luego de unos segundos, si éste no se nombrara, inclinar la cabeza y bajar del altar. Libe dicentes, quia hic peccatores recipit et manducat cum illis, et ait ad illos genuflexión al centro. dicens. Quis ex vobis, El acólito 1 se coloca del lado de la epístola y mira el misal. et si perdiderit unum ex illis, Si hay solo un acólito, permanecerá del lado de la epístola. Cuando hay solo un acólito, siempre permanece del lado opuesto al misal. perdideron. Ita dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore penitentiam agente. Cuando el sacerdote levante el evangelio, se contestará. Laus tibi Christe. El acólito 1 gira hacia adelante, enfrentando el altar. Hacer una genuflexión junto con el sacerdote. Luego los acólitos se retiran conjuntamente a sus asientos. Se sentarán al mismo tiempo. El sacerdote luego dice su homilía. Al inicio y al final de la homilía, hacer la señal de la cruz junto con el sacerdote. Luego levantarse y unirse al sacerdote al centro del altar. Hacer una genuflexión junto con el sacerdote, asistirle a este a que suba al altar y luego cada acólito se retirará a sus esquinas correspondientes. El sacerdote luego reza el credo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sperant in te Levantarse, dirigirse al centro del altar, hacer una genuflexión. Si hay solo un acólito, este ya estará del lado de la epístola, por lo tanto podrá subir al altar a tomar el velo del cáliz. qui habitat in Zion, quoniam non est obligi. Si son dos acólitos, el acólito 1 se dirige a la credencia, mientras que el acólito 2 sube por el lado de la epístola al altar y recibe el velo del cáliz. Lo doblará en tercios y lo deja del lado de la epístola al altar. Luego desciende por el costado del altar y se une al acólito 1 en la credencia. El acólito 1 toma la vinagre del vino y el 2 la vinagre del agua. Dejarán el asa del lado del sacerdote.
Antes de subir al altar, inclina la cabeza. Besar el asa de las vinajeras y entregársela al sacerdote con la mano derecha. Cuando el sacerdote devuelve la vinajera, tomarla con la mano izquierda. El sacerdote bendice el agua, salvo que sea misa requiem. Finalizado esto, inclinarse hacia el altar y luego descender a la credencia. El acólito 1 regresa la vinajera del vino en su lugar original y toma la toalla. El acólito 2 llevará la bandeja del agua. Ambos acólitos vuelven hacia el altar y esperarán al costado del mismo. Cuando el sacerdote se acerca, inclina la cabeza y subirá al altar. Cuando el sacerdote extiende sus manos, verter agua sobre sus dedos, observando de no tocar los dedos con la vinajera. El sacerdote levantará los dedos, indicando que es suficiente. Terminado el lavado de manos, inclinar la cabeza y luego retirarse la credencia. El acólito 1 tomará la campana y el 2 tapará las vinajeras. Ambos acólitos volverán al centro del altar, harán una genuflexión y luego cada uno irá a los lados correspondientes del altar y se arrodillará. Si hay solo un acólito, este se colocará del lado de la epístola del altar. Orate fratres. Luego de esta oración, los acólitos contestarán lo siguiente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, adulitatum quoque nostrum, totiisque ecclesia sui sancte. El sacerdote lee las secretas que terminan con las siguientes palabras. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancti Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitatis substantiae, quod enim de tua gloria. En el Sanctus sonará la campana 3 veces. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis ut caeli terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit. Hacia la señal de la cruz, cuando el sacerdote dice Benedictus. El sacerdote reza el canon en silencio y los acólitos permanecen de rodillas. El sacerdote impone sus manos sobre el cáliz. Esta es la señal para hacer sonar la campana una vez. Levantarse. Ir al centro, hacer una genuflexión, subir al altar y arrodillarse en preparación para la consagración. Si hay solo un acólito, este se arrodillará del lado de la epístola del altar. Al terminar la consagración de la hostia, el sacerdote se arrodillará a hacer sonar la campana una vez. Los acólitos levantarán la casulla del sacerdote al elevarse el cáliz y sonará la campana 3 veces. El sacerdote se arrodillará nuevamente, sonar la campana una vez.
El sacerdote consagrará el vino y las acciones de los acólitos son idénticas a la de la consagración de la hostia. Luego terminada la consagración, los acólitos se levantan, giran hacia el centro, descienden del altar, hacen una genuflexión y cada uno se arrodilla en sus lados correspondientes del altar. Si hay solo un acólito, se colocará del lado de la epístola del altar. Avanzaremos ahora al final del canon. El sacerdote dirá las siguientes palabras. Nobis quoque peccatoribus. Esta es la última oración del canon. Al final de esta oración, el sacerdote descubre el cáliz y se arrodilla. En este momento que el sacerdote eleva el cáliz y la hostia, sonar la campana una vez. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptus salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum. Al final del Padre Nuestro se contestará con la parte final de esta oración, sin decir amén. Toribus nostris, et ne nos indicats in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Luego del Agnus Dei, el sacerdote dirá unas oraciones y se arrodillará. Esta es la señal para tomar la campana en preparación para el non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus.
Luego que el sacerdote consume la sagrada hostia y se dispone a consumir la preciosísima sangre de nuestro Señor, los acólitos dirán el confiteor. Al terminar el sacerdote, los acólitos se levantan, se dirigen al centro, harán una genuflexión y el acólito 2 permanece de pie mientras que el 1 se dirige a la credencia para devolver la campana y tomar la patena. Luego regresa al centro del altar. Ambos acólitos harán una genuflexión y subirán al altar para recibir la comunión. El sacerdote levanta la hostia para que todos la vean y la adoren. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine non sum dignus, ut intresso tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut intresso tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus, ut intresso tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Custodiet animam tuum in vita mea. El acólito 1 recibe primeramente la comunión y luego pasa la patena al acólito 2 para recibir también la comunión. Tuum in vitam aeternam. Amen. Luego levantarse, girar hacia el centro. El acólito 1 hará una genuflexión y se retirará, mientras que el acólito 2 acompañará al sacerdote para la comunión de los fieles. Se ubicará a la derecha del sacerdote y se moverá a medida que el sacerdote avance. Pasar la patena al sacerdote. Luego el acólito 2 asistirá al sacerdote a subir al altar y se arrodillará. Si hay solo un acólito, este se colocará del lado de la epístola del altar. Al escuchar el tabernáculo cerrarse, ambos acólitos se levantarán. Irán al centro, harán una genuflexión y luego retornarán a la credencia. Los acólitos sacarán las tapas de las vinajeras y las llevarán hacia el altar. El acólito 1 con la vinajera de vino y el acólito 2 con la vinajera de agua. El acólito 1 subirá al altar cuando el sacerdote incline el cáliz y verterá vino sobre este. No tocar con la vinajera el cáliz. El acólito 1 se retira y el acólito 2 sube al altar. Al sacerdote acercarse, el acólito 1 vierte vino sobre sus dedos y luego el acólito 2 vierte agua sobre los dedos del sacerdote. Recordar no tocar los dedos ni el cáliz con las vinajeras. Al terminar, inclinar la cabeza, retirarse de la credencia. El acólito 1 tomará la patena. Volver al centro del altar, pero esta vez el acólito 1 se colocará a la izquierda del acólito 2. Ir al centro, hacer una genuflexión y luego cada acólito se dirigen a los costados del altar. Subirán por los costados. El acólito 2 tomará el velo del cáliz. El acólito 1 tomará el misal y su base. Luego descenderán conjuntamente por el centro del altar, harán una genuflexión y subirán hacia el altar. El evangelio irá primero. El acólito 1 colocará el misal y su base sobre el lado de la epístola y esperará al acólito 2. El acólito 2 extenderá el velo del cáliz y abrirá el sobre del corporal. El sacerdote guardará el corporal dentro del sobre. Luego pasará el velo del cáliz al sacerdote y finalmente el corporal. Los acólitos descenderán por los costados y se dirigirán al centro del altar. Harán una genuflexión y luego cada uno de ellos se ubicará en sus lados correspondientes del altar.
Dico vobis. Cuando hay solo un acólito, este primero tomará el misal y luego el velo del cáliz. Luego se arrodillará del lado del Evangelio. Penitentiam agente. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sancta tua nos Domine sumpta vivificent, et misericordiae sempiterneque preparante expiatos, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos, Hacer la señal de la cruz al recibir la bendición del sacerdote. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Levantarse para el Evangelio final. Si hay solo un acólito, hará una genuflexión al centro del altar y se colocará del lado de la epístola del mismo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucem, et tenebrae inane sanguinibus, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eus, gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Asistir al sacerdote cuando sube al altar. Hacer una genuflexión junto con el sacerdote. Girar hacia el centro y proceder hacia la salida. Retirarse junto con el sacerdote a la sacristía y recibir una bendición. Ayudar al sacerdote a retirarse de los ornamentos. El acólito 1 apagará las velas y retirará todos los elementos del altar. Primero se llevará el misal y su pie. Luego bajará las tarjetas de oraciones y cubrirá el altar.